Bienvenidos, queridos estudiantes, a la sesión segunda del módulo Lectura Crítica. Debo hacer un paréntesis para aclarar y argumentar que en el módulo de comunicación escrita se ha visto parte de la teoría que corresponde también a lectura crítica. Soy Yolanda Soscún Cárdenas, adscrita al Departamento de Humanidades. En el anterior video, el profesor Jesús Vargas hizo énfasis en la parte teórica correspondiente a las funciones del lenguaje. En esta ocasión me permito adjuntar otra teoría que argumenta el módulo de lectura crítica. Y comienzo por decir qué es lo que evalúa la lectura crítica. La lectura crítica evalúa las capacidades de entender, interpretar y evaluar textos que pueden encontrarse tanto en la vida cotidiana como en los ámbitos académicos no especializados. El propósito es establecer si un estudiante cuenta con una comprensión lectora que le permita interpretar, aprender y tomar posturas críticas frente a un texto, aunque no cuente con un conocimiento previo del tema. ¿Cuáles son las competencias que evalúa la lectura crítica? En primer lugar, identificar y entender los contenidos locales que conforman un texto. Esta competencia incluye la capacidad de identificar y comprender los eventos, ideas, afirmaciones y demás elementos locales que componen un texto. En segundo lugar, la competencia, comprender cómo se articulan las partes de un texto para darle un sentido global. Esta competencia consiste en la capacidad de comprender cómo se relacionan semántica y formalmente los elementos locales que constituyen un texto de manera que éste adquiera un sentido global. Y en tercer lugar, reflexionar a partir de un texto y evaluar su contenido. Esta competencia consiste en la capacidad de enfrentar el texto críticamente. Ahora veamos los niveles de desempeño que evalúa la lectura crítica. Veíamos en el módulo de comunicación escrita que evalúa 8 niveles. En este módulo de lectura crítica evalúa 3 niveles y también en forma descendente el nivel 3 al nivel 1. En el nivel 3, ¿qué es lo que se tiene en cuenta? Además de lograr lo definido en el nivel precedente, el estudiante que alcanza este nivel establece inferencias más complejas, contextualiza adecuadamente un texto y adopta una posición crítica frente a este. En su ejercicio lector, el estudiante involucra todo su bagaje cultural y social. Démonos cuenta, querido estudiante, que en estos textos se tiene en cuenta todo lo que concierne al bagaje cultural y social. Veamos. Por ejemplo, reconoce información implícita en el texto, es decir, lo que está escondido, lo que no se ve, lo que se dice y lo que no se dice. En el segundo nivel tenemos que el estudiante que alcanza este nivel identifica y entiende contenidos explícitos de un texto, tiene una comprensión general de este y reconoce estrategias discursivas y su propósito. En este caso, el estudiante localiza información explícita o concreta, por ejemplo, lugares, nombres, fechas en un contexto. Es importante, señor estudiante, que usted esté muy cerca de la parte teórica para que tenga claridad de los contenidos y de esta manera no tenga dificultades al contestar las pruebas que allí se establecen.
Vamos a ver en este caso algunos ejemplos de preguntas. Las preguntas incluyen la definición de afirmaciones, expresión general de lo que se quiere evaluar, evidencias, conductas observables del evaluado, mediante las cuales se constata lo que se plantea en la afirmación y tareas, acciones que debe realizar el evaluado para responder a una pregunta. En razón de esto, en las preguntas de ejemplo se incluyen las respectivas afirmaciones y evidencias que las sustentan, así como la clave o respuesta. Veamos los tipos de textos. Tenemos los textos continuos y los textos discontinuos. ¿Qué son los textos continuos? Los textos continuos son los que se leen de manera secuencial y se organizan en frases, párrafos y capítulos. Los textos discontinuos, por el contrario, se organizan de múltiples maneras e incluyen cuadros, mapas, gráficas, tablas, entre otros. Tanto los textos continuos como los discontinuos se dividen en literarios e informativos. Los textos informativos se dividen en descriptivos, expositivos y argumentativos. Es importante que en las pruebas SaberPro tienen más relevancia los textos expositivos y los textos argumentativos. Ejemplos de textos continuos son las novelas literarias y las columnas de opinión que corresponden a los textos informativos. Ejemplos de textos discontinuos son los cómics, las infografías, las etiquetas, los diagramas, los manuales, los mapas, entre otros. Veamos un ejemplo de textos continuos. Tenemos un texto argumentativo que es una columna de opinión. Dice: responda a las preguntas de la 1 a la 3 de acuerdo con la siguiente información. Tenemos el título, los nuevos templos. Es importante, señor estudiante, que usted con la visualización del título tenga los conocimientos previos y conozca o haga recordar de qué se puede tratar el texto. Estudiante, es importante que usted lea el texto utilizando los signos de puntuación. No olvide utilizar los signos de puntuación y hacer una miradita, hacer mayor énfasis en las palabras que están subrayadas, en las frases que se encuentran entre comillas, pues estas son la clave de las respuestas que allí le preguntan en el respectivo enunciado. Supongamos que usted ya leyó el texto y vamos con la pregunta número 1. Dice, en el enunciado, allí se va no solamente a ver y a ser visto, sino a exhibir lo que exige el capitalismo rampante. La palabra subrayada tiene la función de, querido estudiante, si visualizamos al terminar el enunciado encontramos una preposición o un conector, es importante que usted haga continuidad con las posibles respuestas que acá en este se proponen. Por ejemplo, la A, la B, la C, la D. Recuerde que todas las preguntas son de selección múltiple, con múltiples respuestas. Usted debe subrayar o tachar la pregunta que considere que es la más acertada. Entonces, veamos, con la preposición que está acá, podemos hacer la complementación con cada una de las respuestas. Observemos que ninguna respuesta comienza con la letra mayúscula, lo que quiere decir que hay complementación de la oración o de la frase, pero no olvide tener en cuenta lo que nos están preguntando, lo que está resaltado entre comillas y nos está preguntando por la palabra subrayada en el texto. Entonces veamos cuál es la palabra que está subrayada en el texto, la palabra sino. Entonces, como ya se leyó el texto, entonces adaptemos el enunciado con las posibles respuestas. Y veamos que la clave es la D. Se presenta la afirmación muy claramente, la evidencia
se resalta y se da una justificación, el por qué la respuesta es D. Veamos la pregunta número 2. Entonces dice, acá le está preguntando por el texto. Dice, según el texto, los centros comerciales surgen y cobran importancia porque en la misma podemos hacer el ejercicio complementación como en la pregunta anterior. Recuerde, señor estudiante, que todas las preguntas son secuenciales. Es decir, la pregunta 2 es la complementación de la pregunta 1. La pregunta 3 es la complementación de la pregunta 2. Entonces, vayamos a la pregunta número 3. En la pregunta número 3, dice, una de las estrategias usadas por la autora para reforzar sus argumentos, su argumento es. Entonces, nos está preguntando por la estrategia usada por la autora. ¿Cuáles son las estrategias usadas por la autora? También se puede hacer el ejercicio de complementación. Señor estudiante, es importante que usted tenga claro qué es lo que se le está pidiendo en el enunciado. Entonces, la respuesta a la pregunta 3 es la A. Tenemos la afirmación, tenemos la evidencia y tenemos la justificación. Acá está, dice, el estudiante debe identificar la frase de Maurice Suárez, es decir, la autora. Es importante que usted tenga claridad qué es lo que se le está preguntando. Ahora bien, veamos un ejemplo de preguntas de textos discontinuos. Los textos discontinuos. Es importante visualizar cómo están enmarcados los textos discontinuos. Entonces, observemos y dice, responda a las preguntas de las 5 a las 7 de acuerdo con la siguiente información. Entonces, la pregunta número 1, lo mismo. Este ejercicio es de visualización. Veamos cuál es la respuesta. La respuesta es la D, que tiene la afirmación y lo que se evalúa en ella. La pregunta 6. Frente al propósito del anuncio, la razón por la que la mujer vestida de payaso aparece es que ella busque lo mismo de la explicación anterior. Miremos cuál es la complementación de esta partícula que va al final del enunciado. ¿Con cuál se complementa más? ¿Con la A, con la B, con la C o con la D? Veamos que la respuesta es la A. La afirmación analiza las relaciones entre los rasgos del lenguaje evidenciados en el texto y los participantes entre la situación de la comunicación y la evidencia, la caracterización. Ahora veamos la pregunta número 7, también en la misma secuencia. La respuesta es la D. Ahora, querido estudiante, a continuación viene una prueba diagnóstica. Es importante que usted realice en esta clase la prueba diagnóstica y desarrolle todas las pruebas que están seguidas en el módulo para el próximo encuentro, hacer las respectivas comparaciones y ver las justificaciones del porqué de las respuestas. Muchas gracias por su atención. Hasta otra oportunidad.